El Señor ha puesto en mi corazón el hablar un poco en cuanto al conocimiento, pero el conocimiento, no cualquier conocimiento, sino el conocimiento de la palabra de Dios. Siempre en nuestras vidas es importante tener conocimiento de lo que sea. Hay un refrán por allí que cita que el saber no ocupa espacio, no ocupa lugar, porque cuanto más sepas, no sé si te va a hacer más sabio, porque ser sabio es otra cosa, es poner en práctica el conocimiento, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo ponemos en práctica, poco sabios seremos. Pero sí que debemos de tener conocimiento, y cuando en este momento os hablo de conocimiento, estamos hablando de conocimiento de la palabra de Dios. No... Ahora, cuando hablo de conocimiento de la palabra de Dios, no estoy hablando de que cada uno de los que estamos aquí o de los que me escuchan tenemos que tener un doctorado en teología, que no estaría mal. El que puede hacerlo no está nada mal. Pero no me refiero tanto allá, tampoco me refiero a conocer de la palabra de Dios solamente con la predicación de los domingos. No, es que yo tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios porque yo escucho la predicación por la mañana y por la tarde y ya está. También es importante escucharlas, pero no es realmente a lo que me refiero, sino lo que hablo en cuanto a tener conocimiento es a estar empapado de la palabra de Dios, a estudiar la Biblia semana tras semana, a abrir la Biblia todos los días y leer un poco, pero no leer como leemos de pronto algunos las noticias. A ver, ¿qué pasa hoy? Leemos las noticias y doblamos el periódico, o bueno, ahora es con el móvil y ya está. No, sino leer e intentar profundizar en lo que leemos. No te estoy diciendo que tienes que cogerte un pasaje de no sé cuántos capítulos o una historia y profundizar y hacer una tesis sobre eso, sino de pronto muchas veces con que nos llame la atención un versículo, pues profundizar en ese versículo. Por ejemplo, yo qué sé, no lo tengo aquí en mis notas, pero yo, Pablo, preso, ¿qué más dice? ¿Cómo decía el apóstol Pablo ahí? ¿Preso por qué? Cuando escribió esa carta, ¿realmente estaba preso? ¿O era preso de qué? Y interesarte, investigar ese tema solo. ¿Por qué escribió el apóstol Pablo allí? Yo preso, y se te va a abrir un entendimiento en cuanto a solamente ese tema que después, cuando lo escuches otra vez, anda, tú sabes ya de lo que están hablando. Y si intentan coger ese versículo para manipularte por algo, vas a decir tú, no, lo siento, pero el tema no va por ahí, porque este tema habla de esto y no de lo que tú quieres manipular a la gente ahora. Entonces, es importante tener el conocimiento, primero que todo, porque nos hace sabios, y nos hace sabios también para la salvación. Vamos a ir mirando una serie de versículos. Vamos a empezar con 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. En 2 de Timoteo, capítulo 3, hay un versículo que yo creo que los conocedores de la palabra se lo saben de memoria casi, y es 3:16. ¿Qué dice? 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ese viene asociado siempre con el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero no sabemos el 15. ¿Vale? Esa es 2 de Timoteo 3:16. Bien, y 17. ¿Y el 15 qué dice? Pues este es uno de los versículos que quiero que miremos en esta tarde. El 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero si nos vamos uno antes, el apóstol está aconsejando a Timoteo y le dice, el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, de hecho, aquí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo, vamos a leer desde el 4, capítulo 1, a partir del versículo 4, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, Timoteo tenía, lo que hablamos esta mañana, Timoteo tenía un buen ejemplo de su madre y de su abuela en cuanto al tema de estudiar las escrituras. Y Timoteo siguió ese buen ejemplo en cuanto al conocimiento de las escrituras, porque según el contexto, en su infancia, se ve que desde su infancia Timoteo había conocido las Sagradas Escrituras. Igual podríamos pensar que incluso el pensamiento de que cuando su madre le enseñó el abecedario lo hizo empleando porciones de la Biblia. ¿Por qué no? Lógicamente de la Biblia del Antiguo Testamento en ese entonces. Desde la niñez, dice, había estado bajo la influencia de los escritos inspirados por Dios y bajo ninguna circunstancia debería olvidar aquel bendito libro que le había moldeado su vida para Dios. Muchos no hemos sido enseñados con la palabra desde niños. Yo me hubiese gustado haber nacido en un hogar cristiano. Algunos de los que estáis aquí o de los que me escucháis podéis pensar, bueno, yo sí desde que tengo uso de razón estoy viniendo a la iglesia. Se podría decir que yo nací cuando mis padres venían a la iglesia ya. Pues en mi caso no fue así, porque hasta el año 98 no conocí yo del Señor. Y siempre pensamos, me hubiese gustado desde los principios de mi edad, desde que empecé a tener uso de razón, porque hubiese evitado hacer muchas cosas de las cuales me arrepiento, pero bueno, eso ya quedó atrás, quedó en el pasado, quedó en la vida vieja y el Señor lo dejó allí. Ahora somos criaturas nuevas. Pero muchos sí que sí que habéis sido enseñados desde la niñez, o igual no desde la niñez, pero sí desde hace algún tiempo, en el cual debemos aprovechar esa oportunidad de aprender de la palabra de Dios. A veces pensamos que es un poco, ¿cómo se podría decir? Es un poco pesado estudiar la Biblia. De hecho, yo abro la Biblia en casa, empiezo a leer y me dan, no, la cierro y pongo a la tele y se me quita el sueño. Y abro la Biblia y aunque no lo creáis, es Satanás trabajando precisamente para eso, porque el enemigo no le gusta a ningún hijo de Dios que quiera estudiar la palabra y quiera apropiarse de las promesas que allí dice. Lógicamente sería una derrota para él, por eso hace hasta lo indecible para evitar que tú aprendas, para evitar que tú estudies y profundices en la palabra de Dios. Nos hace sabios para la salvación, como le dice a Timoteo, pero también nos guarda del pecado. ¿Qué dice el Salmo 119? Vamos allí. Vamos al Salmo 119, versículo 11. ¿Qué dice el escritor de los Salmos? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es aprender de la palabra de Dios, leerla, estudiarla, escudriñarla
pero ponerla en práctica en nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace sabios. Lo contrario de necios, que habla Salmos y Proverbios. Debemos ser, se podría utilizar el término santos dispuestos, porque somos santos no porque seamos para que nos pidan milagros porque somos santos, sino que somos santos del término que somos santificados por Cristo Jesús. Pero pues, debemos estar dispuestos porque el Señor no nos hace santos en contra de nuestra voluntad o sin nuestra cooperación. Alguien ha dicho sabiamente, el mejor libro en todo el mundo es la Biblia. El mejor lugar donde ponerlo es en el corazón. Y la mejor razón de por qué ponerlo allí es porque nos guarda de pecar contra Dios. Y es donde podemos poner en práctica este salmo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hacer Dios un Dios tan grande y tener tanta clemencia, tanta misericordia con nosotros, sus hijos, podemos contar con que el Señor nos quiere moldear, según es su voluntad. Muchas cosas que hemos hecho en nuestras vidas, que lógicamente nos arrepentimos hoy en día, pero también hemos hecho algunas cosas, que al principio digamos, esto a mí no es lo mío, esto no me gusta, pero es lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y poco a poco nos va moldeando en su voluntad, porque de lo que se trata es de moldearnos a su voluntad y no dejarnos moldear por este mundo que solamente busca el ir en contra de las cosas del Señor. Ayer escuchaba un predicador primero fue un cantante famoso y luego se hizo pastor, pastor y predicador. Y últimamente he escuchado que dice cosas como un poco fuera de lugar en cuanto a la palabra de Dios. Ayer lo veía y estaba en una predicación con las mega iglesias estas que hay en América y decía, a ver cómo, o sea, lo puso de una manera como Satanás con Eva, que dijo una parte de verdad, pero esa verdad la giró y te la mandó a manera de mentira y si tú no estás atento, te la tragas, esa mentira. Él decía, Dios, tú eres creación de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a querer como eres? Tenemos que querernos nosotros, porque Dios ama a sus criaturas. Claro, ¿has visto ahí cómo volteó la cosa? Sí, Dios nos ama. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios he leído yo nunca que diga que tenemos que amarnos a nosotros. Tenemos que ser nosotros mismos, cuando el Señor dice todo lo contrario. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Eso qué quiere decir? Que no está de acuerdo con la manera como somos. Dios sí que nos ama, pero Dios no le gusta la manera como somos nosotros. Por eso nos quiere conformar a su voluntad. Entonces ese tema de que ámate tú mismo, sé tú mismo, haz lo que diga tu corazón, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá si no es Dios? Entonces cogen una parte de verdad de la Biblia y la giran de tal manera para soltártela y que tú te sientas bien y bueno, pues ahora vamos siendo tú mismo, vamos a tocarnos los bolsillos y vamos a recoger la ofrenda y es una manera de manipular a la gente. Y pues tristemente hay mucha gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, que en ese momento piense, ¿eso dónde lo pongo? Eso es terminar ese culto y es acercarse a este hombre y decirle, perdona, eso que dijiste de ser yo mismo, ¿qué versículo lo pone? A ver lo que te diría. No, igual lo pondrías en un aprieto porque va a decir, bueno, te enredaría de tal manera que saldría el... Pero de todas maneras, si no está escrito en la palabra de Dios, si no nos lo enseña
la palabra de Dios, es que no debemos de quedarnos con eso porque realmente no es de Dios. Por eso nos debe de guardar del pecado, lógicamente teniendo el conocimiento antes de la palabra de Dios. También produce, nos hace sabios, nos guarda del pecado y produce crecimiento espiritual. Mira lo que dice Primera de Pedro. El capítulo 2 de Primera de Pedro, el versículo 2, dice, Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los niños recién nacidos, tenemos cierta idea de, digamos, de la sed de un bebé sano por parte, como una manera impaciente. Yo he tenido la oportunidad de estar con Enzo, nuestro nieto, y me encanta verlo beber agua. Tú le das fruta, le das lo que le des y él se lo come, pero es ponerle el tarrito este del agua y es que él se lo tira a coger y empieza a beber como si no hubiese un mañana, como si acabara de jugar un partido de fútbol. Se la bebe con unas ganas y de esa manera deberíamos cada uno de nosotros desear el estudiar de la palabra de Dios con esa misma impaciencia y decisión. Porque de la misma manera con que un bebé, de esa manera decidida, digamos, traga la leche de su madre, mediante la leche espiritual no adulterada, tendríamos nosotros que tener esa misma actitud. Por eso aquí, en Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad el ver que la leche que nos están dando espiritualmente, no esté adulterada. Y es cuando tenemos que tener por obligación un conocimiento, por lo menos básico, de lo que nos están enseñando. A ver, eso no me cuadra. Primero estás alabando a Dios, pero luego das un giro y te alabas tú. Eso como que en la Biblia no lo veo. Bueno, sí que lo veo cuando la serpiente era muy astuta, dice la palabra, y engañó a Eva. Pero en otra parte, no lo entiendo. Tenemos que tener un crecimiento espiritual tal de que no nos dejemos llevar por estas corrientes de hoy en día. Hay muchas congregaciones, porque no sé si llamarles iglesias, que, por ejemplo, algo sencillo que para ellos es normal. La esposa del pastor es la pastora. Y así les llaman. ¿Dónde está en la palabra de Dios que la esposa de un rey es la reina? Ahora diréis, sí, aquí en España somos, ¿cómo se llama? Monárquicos. Somos monárquicos, vale. ¿A ti te manda la reina? Sí, siempre en los actos, bueno, hoy en día España es monárquica, pero realmente el rey manda. No me voy a meter yo en tema de política, pero en teoría el que manda es el rey. La reina no tiene por qué mandar, sino el que manda es el rey. Esta mañana veíamos algunos ejemplos de reyes y siempre que leíamos veíamos que Josías hizo esto, Manasés hizo esto. En ningún momento vemos que la esposa de Josías hizo esto, o la esposa de Manasés hizo. No, eran los reyes los que tomaban decisión. Era de esperarse intentando agradar a Dios o haciendo la voluntad de Dios. Cada uno hizo lo que quiso, pero deberían de buscar la voluntad de Dios. Los pastores, es que hay una corriente, una enseñanza falsa en este mundo, de que el pastor es el number one, el número uno de la iglesia. Y con ustedes el pastor, y sale el pastor. Y la iglesia, ¡ah! Impresionante. Cuando la palabra de Dios dice totalmente lo contrario. El que quiera ser, ¿qué dice? Servidor. O sea, que el pastor, que es el número uno, la figura pública, debe ser el servidor
de todos. Y estas personas son cualquier cosa menos servidores. Porque yo te aseguro que estas personas, estuve viendo otro vídeo, estuve intentando documentarme, pero es que al final digo, mira, voy a dejarlo, porque es que te pones... un hombre, bueno, un super pastor que se decía ser profeta de estos famosos también, llamó a un hombre y le dijo, ¿qué propiedades tienes? Y él le dijo, no, tengo un terreno en tal sitio. ¿Cuánto cuesta ese terreno? No, cuesta no sé cuántos mil pesos mexicanos. Y él hacía la traducción a dólares y costaba 120,000 dólares. Y ya cuando él sabía el precio de su terreno, le dijo, el Señor me ha dicho esta noche que si tú estás dispuesto a ponerte a prueba en cuanto a tu fe. Entonces, claro, ese hombre ya manipulado allí, dijo, sí, estoy dispuesto, dice, a que no eres capaz de poner ese campo a mi nombre. Y él, que sí soy capaz, que sí soy capaz. Y de hecho sacan una foto en la que está con el título de propiedad, ese hombre entregándosela a ese tal pastor. ¿Eso dónde está? En la palabra de Dios, pero nos dejamos manipular de tal manera y pasa eso precisamente porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, porque queremos venir a la iglesia a escuchar lo que nos gusta. Cuando empezamos a escuchar algo que, uy, esto aquí, salimos por la puerta porque no estamos escuchando lo que nos gusta. ¿Y qué es lo que nos gusta? Tú eres una buena persona, si tú das, el Señor te lo va a duplicar, es que tú eres de lo mejor, tú no tienes que dejarte tratar mal de nadie, tú eres... Pero vamos a ver, si el Señor Jesucristo vino a este mundo y lo trataron como lo trataron, que de hecho hasta lo mataron, tú, que dices ser seguidor del Señor Jesucristo, ¿tú crees que vas a tener mejor trato que Él? Es que partiendo de esa base tenemos que empezar a pensar y a estudiar la palabra, pero tristemente hay personas que tienen el entendimiento tan corto que se dejan engañar de una manera increíble. Eso es una manera increíble. Pero una vez tienes esa sabiduría, nos hace sabio para la salvación, nos guarda del pecado y produce ese crecimiento espiritual, es cuando produce una vida victoriosa. Y es allí donde debemos estar, pues vamos a tener confianza. Cuando tú conoces a alguien y te dice, déjame a Enzo. Dice ese niño que está allí. Yo estoy seguro que nuestra hija, una persona recién, no sabemos ni quién es, vas a decir, ¿cómo que déjame a Enzo? ¿Quién eres? Que no. Pero si es una persona a la cual tenemos confianza, ya la conocemos, ya sabemos cómo trata a los niños, ya sabemos de quién se trata, y te dice déjame a Enzo, yo estoy seguro que va a decir, pues toma, cógelo, pero claro, yo estaré vigilante. Pero y así todo en nuestra vida, oye, déjame tu coche. ¿Qué? Yo creo que aquí más de uno no está dispuesto a soltar el coche, aunque conozca a la persona. O todo lo contrario, porque la conozco. Por eso no le dejo mi coche. Pero muchas veces si una persona tiene necesidad del coche y tú la conoces y tienes esa confianza en él, yo creo que en algún momento tú dirás, no hay problema, yo te dejo el coche para que hagas o tengas que hacer lo que tienes que hacer. Pero para eso hay que tener confianza. Jeremías capítulo 19. Mira lo que dice en los versículos del 5 al 8. Jeremías 19, del 5 al 8. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos, en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá
y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre su destrucción. Pero ¿por qué está dictando este juicio el Señor? El versículo 4 de este capítulo dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él inciensos a dioses ajenos, los cuales no habían conocido de ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. No había confianza. Cuando tenemos confianza, podemos hacer algunas cosas, pero cuando no tenemos confianza, que no te pidan cosas, digamos, difíciles, porque apenas te conozco. Es como llegar yo y decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Omar, encantado, nos acabamos de conocer. ¿Me dejas 1000 euros, por favor? Claro, causa hasta risas, pero ¿cómo que te dejes si ni conociéndote? Ahora, sin conocerte, es que es un poco raro, pero ese es el problema. Tenemos que tener confianza, pero confianza en el Señor, porque la confianza en el hombre trae maldición, pero el confiar en el Señor trae bendición. ¿Qué dice Salmo 118:8? Que es el versículo del centro de la Biblia. Según los eruditos dicen que no hay más versículos hacia adelante ni más versículos hacia atrás, sino que está justo en el medio, y es el Salmo 118:8. ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y cuando dice allí confiar en el hombre, me está incluyendo a mí, te está incluyendo a ti. No, yo es que voy a hacer... No, ¿has consultado con el Señor? ¿Has orado al Señor y le has pedido discernimiento para que te permita ver? No, es que yo lo sé hacer. Bueno, pues no consultes y verás lo que te va a pasar. Al final vas a tener que acudir a él arrodillado pidiéndole perdón porque no lo tuviste en cuenta, y va a pasar lo que nos ha pasado muchas veces en nuestras decisiones. ¿Tú quieres saber si es verdad? Confía en una persona y algún día te faltará. Pero confía en el Señor y serás bendecido. Y te puedo decir hasta que lo pruebes. Y lo constatarás tú mismo con tu propia vida. El conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Nos hace sabios para salvación. Nos guarda del pecado al ser unos santos dispuestos. Produce crecimiento espiritual y produce una vida victoriosa porque confiamos en el Señor, en quien tenemos que confiar. ¿Tú quieres conocer más y más de la palabra de Dios? Pues Él puede hacer más y más de lo que nosotros pensamos o podemos. ¿Quién de los que me escucháis hoy podéis pensar, yo hace 25 años atrás sabía cómo iba a estar hoy? Si no sabemos ni cómo vamos a estar el mes que viene, porque sí, nos planeamos cosas, un viaje, por ejemplo. Yo recuerdo un viaje de aniversario, mi esposa y yo, no recuerdo ni los años que cumplíamos, planeamos un viaje, teníamos a David pequeñito, nuestras hijas aún estaban en casa, era 2 días y 1 noche de hotel, no era mucho, pero decíamos, qué pasada, vamos a pasarlo bien, no hace falta ni salir del hotel porque allí hay de todo, ahí vamos a comer, vamos a desayunar este desayuno de buffet libre que te harta, esto es una pasada, de ahí pasaremos a la piscina climatizada, dicen que hay jacuzzi, o sea, de ensueño. Llegamos y nada más entrar por la puerta del hotel, como arte de magia, a mí me dio una de las migrañas más fuertes que me ha dado yo creo que en toda mi vida. Y mi esposa, no sé qué comió, que empezó con un dolor en el estómago
y con diarrea y vómito y yo era en la cama con una almohada aquí apretándome la cabeza, las persianas bajas porque me molestaba la luz y desde ahí yo escuchaba en el baño y pensamos, vaya viajecito más chulo que nos hemos pegado, hemos pagado para venir a esto y ya nos empezamos a recuperar un poco un par de horas antes de ya tener que dejar la habitación y tenemos que irnos a casa. Ese fue el aniversario, la celebración del aniversario más chulo que hemos tenido mi esposa y yo. Hemos planeado una cosa, pero ha salido otra. Exacto. Y muchas veces en nuestras vidas pasa eso. Planeamos cosas y no tenemos en cuenta al Señor. Y en el momento que van a ocurrir, dice, anda, pues esto no es ni parecido a lo que yo quería que fuera. De todas maneras, debemos de confiar siempre en el Señor. Y si queremos conocer más de la palabra de Dios, yo te aseguro que Él va a ser mucho más. Yo quiero terminar con Jeremías 33:3. Yo creo que nos lo sabremos de memoria, ¿no? ¿No sabéis Jeremías 33:3 qué dice? A ver si no estoy equivocado. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero sabéis lo que es clamar, ¿no? No es, venga, voy a pedir. No, clamar es cuando le pides al Señor algo con vehemencia, algo con necesidad, desde lo profundo de tu corazón, le pides algo, el Señor te oye y te responderá y te enseñará cosas, no pocas, sino grandes y ocultas que no sabíamos antes. De hecho, hoy en día tú dices, hace no mucho tiempo, hace 5 años atrás, yo habría pensado algún momento que iba a ser pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Villarreal. Eso ni en mis sueños, porque para empezar era de lo que huía. Tenía el llamamiento del Señor desde el 2002, eso es correcto, empecé a estudiar, estudié 10 años teología y quería estudiar cada vez más y cada vez más con el pretexto de que quería estudiar, pero yo realmente lo que quería era estar ocupado para no ocupar sitio de pastor. Nunca nos imaginamos lo que el Señor va a hacer con nosotros si intentamos conocerle e intentamos ser fiel a Él. En un libro cualquiera puedes encontrar entretenimiento y sabiduría terrenal, pero en la Biblia, en la palabra de Dios, encontrarás quién es Él. Y nos vamos a dar cuenta que es el camino, que es la verdad y la vida. Y de esa manera podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas y es cuando el Señor va haciendo la voluntad suya en mí. No lo que tú quieres ser o lo que yo quiero ser, sino lo que Dios quiere que seamos. Porque según tus planes, yo te aseguro que hoy en día no eres ni parecido a lo que tú pensabas ser hace 5 años atrás. El Señor te ha moldeado y te tiene ahora donde te tiene por su voluntad, no por la nuestra. Así, hermanos, que la palabra de Dios es pero muy importante, pero aún más importante es el conocimiento de ella. Preocuparnos por conocer más de la palabra de Dios y de esa manera el Señor va actuando en cuanto a experiencias con cada uno de nosotros y podemos cada día tener más conocimiento de la palabra de Dios y ser menos, iba a decir más difíciles, pero mejor digamos menos difícil de que nos engañen. Porque seguro que vendrá alguno y nos intentará engañar, pero teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, va a ser ya difícil que te quieran llevar por un sitio en el que realmente no lo dice la palabra de Dios. Así que el conocimiento de la palabra de Dios es importantísimo para nuestras vidas espirituales. ¿Tú tienes conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuándo terminamos de aprender de la palabra de Dios? Porque la escritura es inspirada por Dios, no por los hombres. Con lo cual vas a tener toda la vida conocimiento y vas a leer versículos que dice, pero si yo he pasado por aquí no sé cuántas veces y ahora vengo a ver esto. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz con nosotros.
cualquier libro, lo lees y lo vas a volver a leer y tú dices, sí, pues esto ya lo leí. El Quijote, en un lugar de la Mancha, en el lugar en el cual no quiero recordarme, y a los años lo vas a volver a leer y dices, es que ya es aburrido, ya... Pero la palabra de Dios empiezas a leerla y vas conociendo más y más y más hasta que el Señor nos lleve a su presencia o venga a por su iglesia. Así, hermanos, que debemos de preocuparnos por tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Y eso no depende de Dios, ni depende del pastor, ni de tu esposo, ni de tu esposa. Eso depende única y exclusivamente de ti. El querer tener más conocimiento cada vez de la palabra de Dios. Así que ya sabes lo que hay que hacer. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo?